El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Hola, hoy nos metemos de lleno con el nombre Adelaida. Tenemos aquí un montón de información interesante que hemos recopilado gracias a nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, la web del Instituto de Historia Familiar. La idea es, pues, desgranar un poco qué nos cuentan las fuentes sobre este nombre, su origen, su historia, lo que se asocia a él. Empezamos, a ver qué hay. Claro que sí. Vamos a ello. A ver, los materiales que tenemos confirman bastante claro un origen germánico para Adelaida. Deriva de un nombre antiguo, Adelheid. Se compone de dos partes. Atal, que viene a ser estirpe noble, linaje, ¿sabes? Y Heid, que significa cualidad o tipo. O sea que la traducción sería algo así como de noble condición o de estirpe noble. Exacto, esa es la idea fundamental. De noble calidad o perteneciente a una estirpe noble. Un significado, bueno, bastante potente. Ya lo creo. Noble condición. Eso ya marca. Y creo que las fuentes mencionan también alguna figura histórica importante, ¿verdad? Sí, se menciona. Destacan a Santa Adelaida. Fue una religiosa alemana, abadesa concretamente de un convento benedictino en Willits, que está cerca de Bonn, aunque, bueno, parece que falleció en Colonia, allá por el año 1015, más o menos. ¡Qué interesante! O sea, que el nombre ya viene con un peso histórico considerable. Desde luego. Y ahora, si te parece, entramos en ese terreno que siempre genera curiosidad, para la gente que también le interesan estos datos sobre la personalidad. ¿Qué dicen las fuentes sobre cómo son las Adelaidas? Pues mira, las descripciones apuntan a que Adelaida es una persona, digamos, concienzuda. También con bastante lucidez y, fíjate, una intuición notable. Ajá. Pero, y aquí viene lo curioso, también señalan una cierta volubilidad sentimental. Volubilidad sentimental. ¿A qué se refiere exactamente? Pues a una tendencia a cambiar de estado de ánimo o de afectos con cierta facilidad. Y según indican estas fuentes, esto podría llevar a veces a malentendidos en sus relaciones. Claro. Porque sus reacciones, sus actitudes, pues no siempre serían fáciles de comprender por los demás. Vaya. O sea, tenemos lucidez, intuición, pero también esa parte emocional más cambiante. Es un contraste interesante, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo encaja esto con lo profesional? ¿Se dice algo sobre sus aptitudes para el trabajo? Pues parece que sí se complementa. A ver, esa capacidad de ser concienzuda, esa lucidez, y también se menciona una habilidad para sintetizar. Todo eso la haría bastante apta para profesiones que requieran, pues, dedicación, esfuerzo mental. Entiendo. Quizás podríamos pensar que esa volubilidad, si existe, se manifestaría más en el plano personal, ¿no? Mientras que en lo profesional, pues, predominaría ese lado más metódico, más analítico. Lo fascinante, yo creo, es justamente esa dualidad que sugieren las fuentes. Totalmente de acuerdo. Una personalidad con sus matices, desde luego. ¿Hay algún otro detalle curioso que aporten las fuentes? No sé, fechas clave, variantes del nombre en otros idiomas. Sí que hay. Para quienes celebran la nomástica se señalan varias fechas. A ver, el 16 de diciembre es una, ligada a Santa Adelaida de Borgoña, que fue emperatriz, aunque a veces se confunden las Adelaidas santas. Luego está el 5 de febrero, que sí corresponde a Santa Adelaida de Willits, la abadesa que comentamos antes, y también el 17 de junio. Varias fechas entonces. Sí. Y en cuanto a variantes, pues mira, tenemos Adelaida también en catalán. Luego Adelheid en alemán, lógicamente, Adelaide en francés y Adelaide, así sin la A final casi, en inglés e italiano. Se ve que ha viajado bastante el nombre. Se nota. Y para los que disfrutan mucho con toda la simbología que a veces rodea a los nombres, ¿qué nos dicen los materiales sobre números de la suerte, días favorables, flores? Pues sí, para los que gusten de estos datos, las fuentes asocian a Adelaida con el número 5 y señalan el miércoles como su día favorable. El 5 y el miércoles. Eso es. Y en cuanto a la flor, indican la margarita. La margarita. Sí. Y de hecho, en la lámina tan bonita que preparan sobre el nombre Adelaida nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, se incluye una ilustración de la margarita. Dicen que, según la tradición, se puede usar como amuleto. Qué bueno. Y es verdad, toda esta información que estamos comentando, el origen, la historia, la personalidad, estos detalles como la flor, viene recogido de forma muy visual en esas láminas del nombre. Para quien le interese, dejamos un enlace en la descripción del vídeo o del audio. Merece la pena echarles un vistazo.
Y que conste que en heráldicafamiliar.com no solo tienen láminas de nombres, también hacen unas láminas muy completas sobre el origen y la historia de los apellidos. Son muy interesantes también. Efectivamente, la verdad es que es un recurso estupendo para tener un resumen gráfico y bien detallado. Entonces, si hacemos un pequeño resumen, partimos de un nombre con unas raíces muy claras en la nobleza germánica, ¿no? Ajá. Asociado además a una figura santa, con su historia. Y luego una personalidad que se describe como inteligente, dedicada, pero con esa complejidad emocional, esa volubilidad que le añade intriga. Exacto. Tal cual. Y esto, fíjate, nos deja con una reflexión final bastante interesante, que de hecho surge un poco de las propias fuentes que hemos consultado. A ver, ¿De qué manera esa connotación original de nobleza, de alta cuna, podría interactuar ya sea en las expectativas de los demás o en la propia percepción que tenga una Adelaida, con esa característica que también se describe de volubilidad sentimental? buena pregunta. ¿Crea eso una tensión particular? Quizás no sé, una presión por mantener cierta compostura que a lo mejor choca con una naturaleza emocional un poco más fluctuante, digamos. Es una reflexión muy sugerente, sí señor, esa posible tensión entre el significado histórico, la carga del nombre, y las características personales que se describen. Es un ángulo fascinante para seguir pensando. Y bueno, por supuesto, si alguien que nos escucha tiene más información, alguna anécdota familiar, datos curiosos sobre el nombre Adelaida, pues nos encantaría conocerlos, para enriquecer todo esto. Sería fantástico. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hasta la próxima exploración.